Hemos comenzado el año violentamente. Los sucesos de París, apenas terminadas las fiestas de fin de año, han hecho surgir pensamientos extremos, xenófobos y violentos. Y para empezar, confirman la idea de que la violencia es una parte fundamental en la sociedad actual. La violencia ha estado presente en toda la historia de la humanidad y es la expresión más clara de la intolerancia, que en la actualidad es el escollo más notable que frena el desarrollo social hacia un mundo mejor. La intolerancia, en todo su colorido, desde el machismo, el racismo y cualquier otra forma de pensamiento que discrimine a las personas por su sexo, preferencia sexual, pensamiento diferente o lo que sea, es y ha sido una característica tribal que unificaba a las sociedades en pensamientos uniformes y que hoy en día muestra su violencia extrema debido principalmente a que el desarrollo tecnológico ha destruido de hecho las pequeñas comunidades en las que hasta hace muy poco tiempo los seres humanos vivíamos y que estábamos acostumbrados. Lamentablemente, ese tipo de sistema organizativo ha tenido un pilar fundamental en las religiones. Son pues las religiones las que siguen siendo el pretexto principal para realizar acciones violentas, como las que pasaron en París. Si vemos las caricaturas que tanto molestan a los intolerantes, estas satirizan y critican lo absurdo de las ideas en las que se basan las tres religiones dominantes, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y esta tiene su base en el mismo conjunto de mitos originados en las mitologías del Oriente Medio que evolucionaron hacia el monoteísmo que les caracteriza. Estos mitos son altamente violentos. Las historias del Antiguo Testamento, simbólicamente interpretadas en el Nuevo Testamento y en el Corán, nos muestran que el Dios monoteizado es un verdadero cabrón, un psicópata para el cual la vida no tiene valor alguno. Si vemos en el Antiguo Testamento, veremos que ese Dios se la pasa cometiendo genocidios. Realmente es un consuelo para los que vemos en ellos simplemente historias mitológicas, saber que esto jamás sucedió. Pero para los que creen en estos mitos, en esos hechos encuentran un soporte ideológico para cometer barbaries. Y se trivializan las masacres más conocidas, el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas historias son obviamente tan ridículas que incluso los creyentes más fundamentalistas no captan el horror que describen. Pero estas son solo la punta del iceberg. Vemos luego cómo Yahweh, que aún no es el Dios de todos, sino solo de los judíos, atormenta a los egipcios, les manda terribles plagas, mata a todos los primogénitos, etcétera, etcétera. Y de nuevo, estas historias son demasiado fantasiosas como para poder darse cuenta de lo horroroso que sería si sucedieran de verdad en nuestros días. Pero luego es un Dios tribal y sigue siendo un cabrón hasta con su propio pueblo, llegando por ejemplo a matar a 10.000 judíos solo porque se quejaron de la comida en esa fantasiosa gira de 40 años por el desierto. Y no solo eso, ese Dios mata por poner mal el incienso, por recoger leña en sábado, y cuando se quejan les manda serpientes venenosas que matan al menos a 100. El Pentateuco o el Torah está lleno de atrocidades tan grandes que sencillamente uno tiene simplemente que sonreír cuando se refieren a ese Dios con la frase de Dios es amor, o cuando dicen que estas religiones son pacíficas. Y es que no lo son. Los mitos continúan con tremendas masacres realizadas por los judíos a otros pueblos cananitas, con tantos horrores que incluso los crímenes de guerra conocidos en las guerras del siglo XX y siglo XXI no llegan a tanta barbarie. Es más, muchas de las barbaries que conocemos de esas guerras están directamente calcadas de esos cuentos. Y cuando uno lee la llamada historia deuteronómica, vemos que, por ejemplo, en el libro de Jueces, Dios ordena destruir totalmente todo lo que respira, y Josué obedece, y masacran cananeos, fereceos, moabitas, destruyen ciudades, mueren por miles. En Jueces 9 leemos, por ejemplo, que toda una ciudad es masacrada y 1.000 murieron quemados por el Espíritu de Dios. Por eso nos resulta raro encontrar que los héroes de ese Dios sangriento son unos verdaderos asesinos en serie.
tenemos, por ejemplo, a Sansón. Su primera historia es cómo apuesta 30 túnicas y mudas con unos amigos que no podían resolver una adivinanza en 7 días. Y bueno, estos consiguen que la esposa de Sansón, que por cierto era filistea, le saque la respuesta y por lo tanto le ganan la apuesta. Y este sencillamente hace como lo quería cualquier hombre de Dios. Mata a 30 personas para quitarle sus túnicas y así pagar la apuesta perdida. Eso está en Jueces 14. En el siguiente capítulo comienza su actividad terrorista, quemando las gavilas, el trigo todavía en pie y hasta las viñas y olivares de los filisteos. Y cuando unos 3.000 judíos deciden detenerlo y entregarlo a los filisteos, él, con una quijada de burro, asesina 1.000 de ellos. Algo que me gustaría ver en YouTube. Bueno, al final él es engañado por Dalila, una mujer filistea, de la cual se enamora, a pesar de estar casado con otra, de la cual no se menciona su nombre. Y esta logra averiguar que su fuerza estaba en su cabello. Y luego de peluquearlo, al final este asesino es tomado preso por los filisteos, los cuales están tan cabreados con él que lo primero que hacen es sacarle sus ojos. Y es así como termina su gloriosa vida, cometiendo el primer atentado suicida. Y eso lo voy a leer directamente de Jueces 16, a partir del verso 21. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la huella de la cárcel. Pero el pelo de su cabello, de su cabeza, nada más rapado, empezó a crecer. Los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y hacer una gran fiesta, y decían: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando lo vio la gente, alababa a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba a nuestras víctimas. Y como su corazón estaba alegre, dijeron: llamad a Sansón para que nos diviertan. Y trajeron pues a Sansón de la cárcel, y él los estuvo divirtiendo. Luego le pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas en las que descanse esta casa, para que me apoye en ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos, y en el tejado unos 3.000 hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahweh y exclamó: Señor Yahweh, dígnate, acuérdate de mí, hazme fuerte, nada más esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón palpó las 2 columnas centrales sobre las que descansaba la casa, se apoyó contra ellas, en una con la mano derecha y en la otra con la izquierda, y gritó: muera yo con los filisteos. Y apretó con todas sus fuerzas, y la casa se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Bueno, Sansón, supuestamente vivió a finales del año 1000 antes de la era común. Su opción de llevar a muerte a 3.000 personas, en su mayoría civiles inocentes, lo convierten en el terrorista suicida, sí. El suicidio de Sansón es el primero descrito en la historia y es también uno de los peores. Por comparación, el ataque suicida contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 causó la muerte de alrededor 3.000, básicamente la misma cifra que en el caso de Sansón. Desde luego, las historias del Antiguo Testamento no son fiables, pero esto no desempeña ningún papel determinante en la imagen del suicidio de Sansón, que ha existido desde que el libro de Jueces fue escrito. Su descripción glorifica el ataque suicida, lo que lo convierte en una fuente de inspiración para los ataques de hoy en día, en la que los atacantes ofrendan su vida para matar. El ejemplo de Sansón ha inspirado a rebeldes extremistas judíos a perpetrar ataques suicidas, tanto a los soldados civiles romanos durante la guerra de los judíos. El cometer suicidio mientras se asesina a tantos enemigos como sea posible es un acto antiguo.
Si es que hemos de aceptar las historias del Antiguo Testamento como válidas, verdaderas, entonces es el Sansón bíblico la primera persona que sacrifica su propia vida para matar a tantos enemigos como sea posible. Y si no aceptamos la historia como verdadera, bueno, entonces de todas maneras es un ejemplo que lamentablemente muchos siguen. Bueno, en realidad Sansón es uno de los muchos dioses solares de la mitología pre-deuteronómica, que ha sido devaluado a ser un ser humano por el monoteísmo, ¿no? Entonces, si es que hacemos un estudio real del contenido de los textos, es otra cosa, ¿no? Pero la idea que tuve para esta sección fue la de mostrar que el problema principal está en creer que la mitología es verdadera y que los personajes mitológicos son ejemplos así. Es por ello que estoy convencido que el único camino para lograr la paz es la de destruir a las religiones. En los próximos podcasts voy a tratar de hacer una cuestión mucho más bíblica, y bueno, eso es todo por hoy.